Bien, buenas tardes, estimados alumnos, después de una semana de ausencia producto de nuestra prueba solemne que no nos hemos visto y que, estamos en la tarea todavía de hacer revisión, pero me imagino que les habrá ido a todos bien si este es un curso en el que en definitiva se integran obviamente todos los civiles que ya son de su conocimiento. Así que espero que haya sido bueno ese resultado. ¿Mm? Bueno, los saludo en este día un poco extraño de septiembre, ¿ah? De 7 de septiembre, fecha de nuestro aniversario, según reza la antigua canción de Mecano, para los que pertenecemos a siglos anteriores, ¿cierto? ¿Ah? Así que bien, para aquellos que coinciden, ojalá que se encuentren bien. Ha sido una semana, a lo mejor, o semanas ya bastante irregulares. No sabemos cómo se están moviendo las cosas en términos hacia dónde van, pero sí sabemos que cada vez más, en mi opinión, la responsabilidad va recayendo cada vez más en nosotros, ¿cierto? Mientras más responsables seamos como población, es la única manera que se puede combatir este famoso virus que yo creo que en verdad a todos nos ha ido cansando mucho. Pero ya se ve que las cuarentenas resultan un poco, pero no tanto. Ya países nuevamente de Europa están experimentando grandes contagios, lo que significa en el fondo que es solo responsabilidad humana y aceptar que efectivamente debemos cambiar en la forma en que hemos vivido hasta ahora. Pero es interesante esto de cambiar. He estado por ahí también analizando con otro curso los debates, la litigación, esta habilidad que tenemos o que debiéramos tener los abogados al enfrentarnos al litigio, en el cual debemos tener presente básicamente tres elementos. El que expone, el que escucha y el tema que está propuesto. Y en el tema, perdón, y en el oyente me encontraba ayer con un artículo bien interesante que habla, ¿es posible que con lo que alguien diga otro cambie de opinión? La verdad es que los factores que hacen cambiar a la persona de vida son bastante disímiles y variados. Una persona no cambia de vida porque alguien diga que debe cambiar de vida, sino que convergen en sí mismo varios factores que lo hacen o le provocan la necesidad de ir en otro rumbo, dentro de los cuales lo que escucha puede ser un elemento más de ese cambio, pero no es la razón del cambio. Para eso tendríamos que averiguar mucho y verificar que todas las personas que en el mundo generan un cambio ha sido a partir de un instante o ha sido una convergencia de varios factores. Y esto es por el empeño esmerado de decir, no, es que la gente tiene que cambiar, tiene que cambiar. No va a pasar porque se diga por uno o por otro que debemos cambiar. Tienen que confluir en ese individuo varios elementos de cambio. Por ejemplo, muchas personas cambian porque han experimentado el virus en sí mismo y otros cambian porque han experimentado, obviamente, toda la información acompañada de experiencias cercanas y en algunos casos bastante tristes, ¿cierto? Y ahí entonces recién la persona inicia un proceso para ir en otro sendero, ir en otro camino. Tampoco va a cambiar de un día para otro. Y eso es importante en momentos como los que estamos viviendo. En el fondo que todos vayamos aportando esos factores de cambio. Algunos lo harán con la palabra, otros estarán dando ejemplos, otros estarán experimentando situaciones personales, otros estarán compartiendo experiencias de personas con
conocidas, y todo ese conjunto de experiencias a un individuo lo van a hacer cambiar. Así que en el fondo tenemos que convertirnos nosotros en personas que aportemos a ese cambio. Lo primero, a lo mejor con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, y lo otro es efectivamente también escuchando a nuestro entorno. ¿Mm? Veamos si así resulta una mejora. ¿Bien? Bueno, vayamos entonces a lo nuestro. Hoy día nos convoca un cambio de unidad. A propósito de cambios, ¿cierto? Hoy día comenzamos a ver la unidad de los bienes. Hablar de los bienes es hablar de un tema siempre contingente, siempre contingente. Los bienes representan el patrimonio y el patrimonio representa la riqueza. Y la riqueza en una de sus variantes siempre va a tener una componente ideológica, ¿cierto? La riqueza debe ser de uno o la riqueza debe ser de todos. En fin, estoy hablando en grandes líneas, a eso me refiero. A un concepto, por ejemplo, que se introduce, por ejemplo, por nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios, que en la riqueza del entorno, de la naturaleza, señalan que todos somos beneficiarios, ¿cierto? Sin embargo, si después vamos avanzando en el tiempo, nos vamos encontrando con visiones diferentes. Los mismos romanos tenían un sentido de la propiedad, por ejemplo, absolutamente cerrado. Era del clan familiar. Nadie podía penetrar la línea del hogar familiar si no había sido debidamente introducida para ello. Por eso el matrimonio tenía un ritual tan importante en la novia, porque la novia era introducida en el hogar donde habitaban los espíritus de los antepasados, que eran los dioses. Entonces, y allí, obviamente, esa propiedad era muy conservada, muy del clan, muy del grupo. Y por lo tanto, esta riqueza basada, en algunos casos, en fundamentalmente la propiedad, generó desde antiguo este conflicto, ¿cierto? La misma visión cristiana de entregar al ser humano, al hombre y a la mujer, la tierra para que la habitaran, la hicieran fructificar, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, siempre vamos a estar hablando de un tema muy contingente, es decir, algo que tiene una realidad en el instante mismo en el que se habla de ella y que puede tener varias visiones que en algunas de ellas, en algunos casos contrapuestas, y por supuesto, algunas contraposiciones llegan a extremos muy, muy fuertes. Hablando en el derecho, obviamente a debates, pero hablando fuera del derecho, a guerras y peleas. Bueno, dicha esta introducción acerca de los bienes, lo hacemos descender a la escuela, por decirlo así, y las escuelas de derecho tampoco están muy de acuerdo en cómo debe tratarse este tema. De hecho, la literatura nos dice, por ejemplo, teoría de los bienes, teoría del patrimonio, tratados de los derechos reales, de los bienes y las cosas, en fin, varios nombres que se le da incluso a la asignatura, porque efectivamente estamos hablando de un tema en el que todavía cuesta la precisión. También estamos hablando, en ese sentido, ya una vez insertos dentro de la asignatura, lo que verdaderamente constituye el objeto de la asignatura. Cuando uno habla de los bienes, ¿de qué estamos hablando en realidad? Con los años, uno llega a la conclusión que en derecho a lo más estamos hablando de el derecho que se tiene sobre las cosas. No hay más que eso. Salva la situación de la posesión, que pudiera producir una identificación directa al ser un hecho, pero la mayor parte del tiempo estamos hablando del derecho que se tiene sobre las cosas. ¿Qué quiero decir con esto?
que las cosas, los bienes en sí mismos, no son objeto de nuestro estudio. Si yo tomo un lápiz, tomo un lápiz y digo, ¿de qué está hecho este lápiz? Es materia de las ciencias físicas, de las ciencias químicas, de la ciencia de los materiales, por ejemplo, como hablan los constructores. Pero no estamos hablando del derecho. Este lápiz importa el derecho solo si respecto de él establezco una situación jurídica. ¿Soy dueño? ¿Soy poseedor? ¿Soy mero tenedor? Eso es lo que importa del lápiz. El de qué está hecho. Si es una cosa dura, firme, que nosotros los logramos acercar ahí un poco a las cosas corporales que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, la verdad es que no la estamos estudiando desde esa perspectiva. Insisto, la estamos estudiando solo desde la perspectiva de la situación jurídica que me une a la cosa. No voy a decir relación jurídica porque eso es criticado, la relación entre sujeto y cosa, pero que me une a la cosa. Tengo dominio, derecho. Tengo posesión, situación de hecho, pero tengo una situación respecto de la cosa. O tengo mera tenencia, la consecuencia de algún derecho personal que deriva en la tenencia de esto. ¿Se fijan? Son las situaciones jurídicas que tengo respecto de la cosa las que importan. Bien, entonces, desde esta perspectiva y volviendo, entonces, ¿qué es lo que estudiamos? La mayor parte del tiempo estamos estudiando los derechos que tenemos sobre la cosa. Estamos estudiando el derecho de dominio que tenemos sobre la cosa, el derecho de usufructo, el derecho de servidumbre que tenemos sobre la cosa. O estamos hablando de la mera tenencia. Efectivamente, si como consecuencia de un arriendo, si como consecuencia de un comodato, si como consecuencia de un usufructo, tengo la tenencia material de la cosa. O si tengo sobre ella una posesión, es decir, el hecho de que constituye este ánimo y tenencia material de la cosa. Pero se fijan, no es de la cosa en sí, sino de la situación que me vincula con ella. Por lo tanto, ahí está el real estudio de los bienes. Y dentro de eso, obviamente nosotros analizamos estos bienes, como siempre, desde diversas perspectivas, porque obviamente los bienes desde la perspectiva que efectivamente estamos conversando, significa que podemos tener sobre ellos algunos derechos o entrar en alguna situación jurídica como decíamos recién, sobre la posesión. Pero para ello, y como suele hablarse en las ciencias del derecho, hay que tratar de precisar el objeto, así un poco a lo que es, buscando la pureza de lo estudiado, se adentró en este mundo de su teoría pura del derecho. Aquí no vamos a llegar a tanto. Lo que sí queremos buscar o que queremos saber es realmente lo que estamos estudiando. Y para eso entonces vamos a hablar del mundo de las cosas, que no son las que nos interesan, porque las cosas ya sabemos que son muchas, y efectivamente alguien podría decir todo lo que existe es una cosa. Pero desde esa perspectiva no nos interesa, no es tan ambicioso el mundo de los bienes o el derecho de los bienes al querer estudiarlo. Pero tiene que tomarlas desde allí, porque desde allí veo qué relación tengo con ellas. ¿Todas me interesan? ¿Sobre todas puedo yo alcanzar algún tipo de unión? Pues no, porque la primera de ellas que va fuera son las personas. Por lo tanto, las personas inmediatamente son retiradas de este concepto, ¿cierto? Entonces, si empleamos la expresión cosa como todo aquello que existe, todo aquello que es, las personas también estamos ahí.
Y en su momento en el derecho las personas también fueron cosas. La esclavitud se caracterizó por transformar al ser humano en un objeto. Cuando ya comienza la influencia de todas las ramas humanistas, de todas las ramas religiosas, de todas las filosofías, que empiezan de alguna manera a decir el ser humano no puede ser considerado una cosa y hay que eliminarlo de allí, transformarlo en el sujeto que es, cuando se adquiere la dignidad, ¿ah? Cuando se propician esos elementos, obviamente que quedamos claro que ya no podemos en el concepto de cosas entender que estamos hablando de las personas. Ellas salen fuera y por eso hacemos una flechita hacia afuera. Sin embargo, hay elementos también de las cosas que necesariamente deben ser incorporados, porque si efectivamente todo lo que existe lo consideramos una cosa, nos cansaríamos de buscar uniones o relaciones, ¿cierto? Una hoja que cayó en este minuto, una piedra en el fondo del río, son cosas. ¿Me interesan? ¿Las conozco? ¿Sé? ¿Tengo alguna unión con ellas? Bueno, entonces hay un elemento, utilidad. Si la cosa me es útil, ya podría entrar a entender que está en el mundo que quiero estudiar. Entonces le agregamos utilidad. Si la cosa no es persona, pero me es útil, ya nos aproxima al mundo de lo que queremos estudiar, que son los bienes, ¿cierto? Bueno, finalmente, dentro de lo que pudiésemos estar deduciendo, esto al menos orientado por lo que dice el profesor Daniel Peñailillo, llegamos a que la cosa tiene que poder ser adquirida, porque si está fuera de mi posibilidad, tampoco es una cosa, porque si hablamos de, no es un bien, perdón, si hablamos de estas cosas que no están en mi alcance, ¿qué sentido tiene siquiera pensar en ellas? Podríamos decirlo así. Entonces, tiene que ser útil, pero además tiene que ser susceptible de ser adquirida, de ser apropiada. ¿No? Entonces, en esta línea en la que avanzamos hacia los bienes, agregamos también otra virtud o característica, si quisiéramos, la apropiabilidad. ¿Mm? Tiene que ser apropiable. Si no es apropiable, ¿qué sentido tiene para nosotros ponernos a estudiar la roca o la piedra que está allí al fondo de un río? ¿Cuándo cobra interés? Por ejemplo, cuando la piedra se transforma en un árido, porque el árido yo lo puedo tomar y lo puedo transformar en ripio, invento, no conozco el término correcto, y lo puedo vender, por ejemplo, para una construcción. Entonces, ambos son absolutamente también conceptos relativos o características relativas. Lo que ayer fue inútil, hoy puede ser útil, y lo que ayer era apropiable puede que hoy día no lo sea, como por ejemplo cuando un bien entra y queda protegido. Piensen ustedes en una veda, el famoso tema de la jibia, ¿se acuerdan? Que es un producto que la naturaleza ha puesto a disposición de todos. Pero si hacemos una explotación de tal manera que sobrepase toda la producción natural, obviamente que nos vamos a quedar sin el producto y el producto se vuelve escaso, entra a lo mejor en este proceso de la naturaleza de la extinción, porque su renovación no alcanza a su extracción. Entonces, bueno, ahí se generan problemas. Por eso hay que cuidar el recurso. Lo podemos entonces retirar de la apropiabilidad generando una veda. Veda del loco, veda de la merluza austral, veda de la quibia, por ejemplo. Bueno, si efectivamente entonces queremos llegar a estudiar los bienes, sabemos que vamos a estudiar las cosas que no siendo personas, pero siendo útiles y apropiables al hombre, nos lleva entonces a la característica de decir, sí,
aquí tenemos un bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una cosa, no persona, útil y apropiable. Y ahí en el fondo podríamos decir que eso al menos reviste en principio las características de los bienes. No es fácil, porque siempre hay elementos que van generando la evolución, la visión del mundo va cambiando. ¿Ah? Antes se pensaba, por ejemplo, que era imposible que pudiéramos usar un órgano de un cuerpo en otro, hasta que en algún minuto las ciencias de la medicina entonces nos llevan a que sí es posible y podemos usar un riñón de un cuerpo en otro cuerpo. Podemos usar piel, podemos usar córnea, podemos usar sangre, tejido, ¿cierto? De un ser humano en otro. Pero en el instante en que ese órgano corporal sale del cuerpo, vuelve a esta calidad o se mantiene en esta, en persona. ¿Va a cosa o queda como persona? Si tengo efectivamente un banco con córneas aquí en mi mano para ser usadas, ¿son cosas? ¿O eso por ser o provenir de una persona todavía está dentro del marco, del aura de las personas y eso no puede ser objeto en este caso, de una comercialización, por ejemplo? Por esas razones que las legislaciones van regulando a través de leyes especiales esto, ¿ah? La ley de donación de órganos y el código sanitario que se refiere, por ejemplo, a lo que pasa con los cuerpos, ¿ah? Con los cuerpos. Hay también está toda la perspectiva filosófica, ¿ah? El rito de la muerte, el respeto al ser humano, aun cuando ese ser humano ya no exista legalmente. Todos temas que son importantes de debatir cuando vemos a las cosas y las personas como entidades diferentes, ¿cierto? Pero supongamos que son útiles o lo son en el presente, al menos, aunque no lo hayan sido en el pasado, son apropiables, bueno, podemos llegar a los bienes. Y de ahí entonces ya estamos estudiando estas cosas para saber ahora qué derechos podemos tener sobre esas cosas. ¿Eh? Bueno, precisamente, entonces ahí marcamos la flecha que vamos de cosa hasta bien, ¿ah? Extrayendo a las personas y agregando estas características. Estos bienes, a su vez, tienen diversas características, ¿cierto? Características que son importantes a la hora de ver cuáles son los derechos o situaciones jurídicas que vamos a aplicar. ¿Ah? Es una cosa que en verdad está, es una cosa que no está, es una cosa que a lo mejor es moldeable, es divisible, es una cosa que está unida, es una cosa que tiene efectivamente, por ejemplo, eh, una calidad o característica que la hace inasible, ¿ah? Inamovible, y entonces la llamo inmueble. En cambio, tengo otra que sí la puedo mover, ya sea por sí misma o por mi propia fuerza, y entonces la llamo mueble. ¿Ah? ¿Ven? Y así entonces empiezo a descubrir que estas cosas pueden tener distintas características que van a influir en el derecho que sobre ella tenga. ¿Ah? Eso es lo importante. Y entonces uno, por ejemplo, habla de la primera distinción que hace el código entre cosas corporales y cosas incorporales. Clasificación, que ustedes sabrán, es una clasificación que para algunos, o mejor dicho, en algunos códigos ha sido ya suprimida y en otros ha sido renovada, pero de acuerdo a su realidad lógica. ¿Por qué? Porque lo corporal, si bien nuestro código en el 565 y siguientes habla de aquello que podemos percibir por los sentidos, también están los incorporales, que son aquellos que no pueden ser percibidos por los sentidos, pero el código habla de derechos. Entonces, ese fenómeno que ustedes ya lo estudiaron, que es la cosificación del derecho, lleva a una conclusión, en el fondo, no adecuada, porque se mezclan cosas, ¿no? Corporales con incorporales, pero no manteniendo el mismo parámetro, que es la percepción sensorial.
Ese error, algunos códigos lo han corregido. Y entonces al hablar de cosas corporales como perceptibles por sentido, al hablar de incorporables, hablas de las no perceptibles por los sentidos. Un caso típico, la energía. ¿Ah? Por ejemplo, la energía no es perceptible por los sentidos, solo nosotros vemos la manifestación. Tengo luz, entonces ha llegado una energía eléctrica, solo por esa razón percibimos. ¿Ah? Pero bueno, esa clasificación existe en el código y es importante porque nos lleva a una de las clásicas y a su vez más relevantes en las distinciones que más tarde se originan, ¿cierto? Que es distinguir entre bienes muebles, ¿cierto? Y bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo estudiaron esto y se dieron cuenta a lo largo de todos sus civiles que el legislador, cada vez que quiso marcar diferencia e imponer importancia, dijo, sepárense los muebles de los inmuebles. Para los inmuebles destinó la solemnidad de la compraventa, la tradición por inscripción, la imposibilidad de la ocupación, las reglas especiales para que el marido lo administre bienes durante la administración de la sociedad conyugal, una garantía especial como la hipoteca, en fin, diferencias que el legislador va marcando a propósito de los bienes inmuebles, ¿cierto? Para los muebles se reservó la consensualidad, la simple entrega, la posibilidad de la ocupación, la posibilidad de ser adquiridas por prescripción adquisitiva también, en un menor tiempo, de 2 años si hay posesión regular, la libertad dentro de la administración de la sociedad conyugal, no siempre, obviamente, con sus reglas que ustedes también aprendieron, y también un tipo de garantía especial como la prenda, ¿cierto? Bueno, así que más o menos ahí les ha servido para recordar esos puntos. También se dice que hay una característica aquí que es la consumibilidad y la no consumibilidad. Característica o cualidad importante de los bienes, porque recuerden, siempre vamos a pensar en los derechos que van a nacer en relación con estas cosas. Un derecho que va a nacer en relación con una cosa consumible supone desde ya la extinción, ¿cierto? Por tanto, yo no puedo pensar en un arriendo con una cosa consumible. ¿Por qué? Porque desde ya existe dentro de las obligaciones que tiene el arrendatario en relación con este punto es restituir. ¿Cómo restituyo lo que ya está consumido? Bueno, entonces, he aquí que el legislador provoca esa diferencia en una norma que según algunos está medio confundido, que es el 575, porque ahí mismo está la clasificación entre bienes fungibles y no fungibles. Clasificación que también resulta relevante, sobre todo en los tiempos actuales, por dos cosas. Porque la fungibilidad o esta propiedad de las cosas de poder ser reemplazadas, sobre todo por la producción en serie, entonces hace que los derechos que se establezcan sobre estas cosas tengan en cuenta esta característica. Por ejemplo, en una obligación de especie o cuerpo cierto, cuando yo determino específicamente lo que yo quiero, la fungibilidad de inmediato se ve restringida. Con eso estoy diciendo, no cualquier bien satisface el cumplimiento del contrato. Tiene que ser la especie o cuerpo cierto. No así cuando es el género, porque el género solo debo un individuo indeterminado de un género determinado, ¿cierto? Entonces, sobre esa base, ya lo que estoy diciendo yo es que en el cumplimiento de la obligación puedo cumplir con cualquier individuo con tal que sea de calidad a lo menos mediana. ¿Ven? Entonces, desde esa perspectiva, la naturaleza de la cosa, su fungibilidad o no fungibilidad, va determinando los derechos que se pueden establecer en relación con ella, sobre todo teniendo presente que hay obligaciones en las que se debe cumplir de manera precisa, ¿ah? Con ciertos bienes. La producción en serie ha marcado mucho esto.
Hay algunos que llegan a decir, no en el mundo jurídico, pero sí en el mundo de la producción, que los bienes siempre son distintos, sobre todo desde que se inventaron los códigos seriados, ¿cierto? Entonces resulta que este es el televisor 84325120A, letra 15. Claro, y el que sigue es letra 16, o sea, número 16. Entonces, hay uno que dice, claro, nunca hay uno igual que el otro. Pero esa es una virtud que le agrega el que lo fabrica, la serie. Pero el televisor es exactamente el mismo. Es el mismo. Bueno, seguimos entonces, porque efectivamente tenemos muchas más clasificaciones, pero obviamente no las vemos todas porque no todas son relevantes al mundo que queremos estudiar. Pero hay una que sí es muy relevante, y la marcamos con rojo porque es dolor de cabeza. Las cosas singulares y las famosas universalidades. Ahí ustedes saben que hay toda una complicación, porque en el fondo, primero hay que decir, siempre hay que distinguir una cuestión de realidad, ¿cierto? Las únicas cosas que existen son las cosas singulares. Las universalidades es una abstracción, es un concepto, es una idea que se crea a partir de una experiencia real, ¿cierto? Siempre digo yo este ejemplo. Si una persona muere, a esa persona le suceden 2 o 3 hijos. Hay bienes que venían de esa persona y que ahora van a tener esos hijos. Con esos 3 elementos, la experiencia me dice que eso es una herencia. ¿Ven? No es que las 3 cosas anden juntas. El causante, los herederos y las cosas andan compactados por la vida. No existe eso. Eso no es una realidad material, no es una realidad concreta. Las universalidades siempre son una realidad que creamos a partir de la experiencia y del conocimiento, por supuesto, porque yo puedo ver las cosas y no necesariamente saber qué son. Pero si tengo conocimiento y tengo experiencia, allí, ¿se acuerdan el mundo de la psicología? El mundo de las ciencias que estudian el cerebro, se genera una idea. Esa idea es una universalidad. Eso es como lo primero que hay que decir. Bueno, esa universalidad, fíjense, esa universalidad en el mundo del derecho es una cosa. Es una cosa. Fíjense lo tremendo. Nosotros decimos, hubo un causante, hay bienes que se transmitieron, hay herederos, hay un conjunto de bienes. Eso es una cosa. ¿Qué cosa? Es una cosa universal. Y ahí aparecen esas universalidades. Todo el patrimonio que viene bajando desde el heredero aparece como la universalidad jurídica denominada herencia. Hay universalidades de hecho, ustedes también lo saben, ¿cierto? Que efectivamente nos da las dos posibilidades. Una universalidad de hecho y una universalidad jurídica. ¿Por qué lo tenemos que plantear? Porque aquí se da un gran problema. Porque esta explicación que tratamos de dar de una cosa universal, siempre la vamos a obtener diciendo, existen una unión de cosas singulares. Varias cosas singulares se unen, pero no se unen materialmente, solo una abstracción. Nosotros las juntamos en nuestra mente. Decimos, esto viene de un causante, hay herederos, hay un conjunto de bienes, ya a este conjunto de bienes yo le voy a llamar universalidad, ¿cierto? Se unen cosas singulares que no pierden por eso su individualidad y tienen un fin. Si el fin de esa universalidad lo da el titular de esos bienes, entonces solemos hablar de una universalidad de hecho. Pero si esa convergencia de bienes singulares, que en este caso, o además, pueden incluir relaciones jurídicas, activas o pasivas, es decir, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, derechos personales. Eso se incluye en
este conjunto que estamos armando, a ese le vamos a llamar universalidad jurídica. Aquí el destino al conjunto de bienes singulares unidos a relaciones jurídicas activas o pasivas, la ley le da la denominación. Ya no es el titular, es la ley la que dice, en este caso, señor, usted se encuentra frente a una herencia. En este caso, señor, usted se encuentra frente al patrimonio o haber de la sociedad conyugal. En este caso, usted se encuentra frente al patrimonio reservado. En fin, es el legislador el que va entonces denominando estas universalidades. Se suele mencionar a veces también el establecimiento comercial, pero ahí está en disputa si el establecimiento comercial debe entenderse como una universalidad de hecho, que en este caso sería una explotación, ¿ah? O debe entenderse como una universalidad jurídica. Aquí no hay todavía unanimidad de la doctrina. Como siempre en el derecho, que se dan estas particularidades de los debates que son a veces un poco muy prolongados en el tiempo y que no siempre ayudan a la solución de los problemas jurídicos, sino que ayudan o contribuyen a que el problema se siga generando, siga subsistiendo. Bueno, aquí otro problema que van a presentar las universalidades es el titular, porque aquí la universalidad es un bien universal. Por tanto, quiere decir que eso puede estar en el patrimonio de un sujeto. Por ejemplo, yo heredé de mi padre a una casa y unos derechos sobre X. Por ejemplo, heredé unos derechos sociales. Entonces tengo una casa y derechos sociales, puedo tener un auto, puede haber dinero en una cuenta. Todo eso es una universalidad a la que denominaré herencia. Y eso se une dentro de mi patrimonio a lo que yo ya tengo. Yo puedo tener ahora un monopatín y puedo tener una bicicleta. Entonces se unen esos bienes. Entonces ahí tenemos a un sujeto que tiene bienes singulares dentro de su patrimonio y también tiene bienes universales. Pero ¿qué pasa si esta universalidad denominada, por ejemplo, herencia, tiene a 3 titulares? No era yo hijo único, éramos 3. Significa entonces que la universalidad tiene una comunidad como propietaria, ¿cierto? Entonces esta comunidad, supongamos integrada por estos 3 sujetos, es la dueña de esta herencia, lo que crea de inmediato una distancia con el objeto. El sujeto, una comunidad. El objeto, una universalidad. Ojo, el sujeto, una comunidad. El objeto, una universalidad. Inmediatamente, por lógica, uno podría decir, bueno, a cada uno de estos 3, Hugo, Paco y Luis, le corresponderá al menos un tercio en el papel. Si no hay ningún tipo de disposición, de testamento, de desheredamiento, ninguna de esas figuras, todos por igual, todos deberíamos tener un tercio. ¿Pero un tercio en qué? ¿Un tercio en la casa? ¿Un tercio en el auto? ¿Un tercio en el dinero? ¿O una casa para uno, el auto para otro y el dinero para el otro? Allí es donde se configura otro de los problemas, porque nuestro código, que siguió la tesis romanista de la comunidad, contempla el concepto de cuota, lo que significa que cada uno de los herederos tendrá una cuota en esa herencia. Y esa cuota, otro problema, se comunica con la cosa, es decir, las cosas que componen esta comunidad comunican su naturaleza, mueble o inmueble, a la cuota para que la cuota sea mueble si recae en una cosa mueble, o sea inmueble si recae en una cosa inmueble. Si efectivamente fuese así, estaríamos en una tesis de la comunicabilidad. Otros dicen, no, lo que se tiene sobre la herencia es un derecho a la universalidad.
que puede ser un tercio de la universalidad, pero eso no se comunica con la naturaleza que tiene cada bien al interior de la comunidad. Ahí también hay debate. Llegaremos por allá para analizar ese debate. Otra clasificación más que vamos a desprenderla de ahí mismo, distingue entre, importante, bienes, vamos a poner esto, comerciales y bienes no comerciables. ¿Por qué esto es importante? ¿Ah? Porque estamos hablando, primero, de una calidad que tiene el bien. Le permite, como consecuencia del principio de la libre circulación de la riqueza, ir de un patrimonio a través de la actividad de los particulares, actividad que está favorecida por todos los títulos que propician o por su naturaleza sirven para transferir la propiedad de los bienes. Título, modo. Y nos acercamos, ¿cierto?, a ese gran punto del derecho. También dentro de esta misma categoría están, por ejemplo, los bienes apropiables y no apropiables. Aquí la Constitución nos marca mucho, porque el artículo 19, número 23, de la Constitución, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Por lo tanto, significa que la apropiabilidad, es decir, la característica de ser susceptible del derecho de dominio por particulares, es una garantía constitucional. Salvo aquellos que la ley, digamos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, o de los bienes nacionales, o de aquellos bienes que la ley sustrae de esta libre apropiación. ¿Ven? Entonces, esta característica también se relaciona con la visión que se tenga del sistema económico y de la concepción que se tenga de la propiedad. ¿Debe haber propiedad privada en los particulares? Debe haber propiedad privada, esa es de particulares, o solo debe existir una propiedad colectiva. Esa es una pregunta que seguramente los chilenos nos vamos a hacer al momento de llegar al momento del plebiscito, ¿cierto? Sea que vayamos a una nueva constitución o que se reforme la actual, seguramente uno de los temas a discutir va a ser el grado de apropiabilidad de los bienes y su función social, ¿cierto? Como tiene la función social hoy día en la Constitución, vamos a ver cómo se mueve esa tensión, porque querámoslo o no, es un estado de tensión el si se avanza más hacia la propiedad colectiva, que está en manos del Estado, o se mantiene la propiedad en manos privadas, pero con función social. ¿Qué irá a ocurrir? No lo sabemos, pero nosotros sí debemos saber que existe esta dinámica siempre tensionante y que obedece seguramente, tiene su raíz lógica en el sistema económico que escoge cada nación. Finalmente, porque no se ven todas, hay muchas más, están los bienes públicos y los bienes privados, ¿cierto? Si están en el dominio privado, si están en el dominio público, y aquí nosotros reconocemos a los nacionales de uso público y por otro lado a los bienes fiscales, ¿cierto? Clasificación importante, sobre todo desde el punto de vista de lo que significa, por ejemplo, el derecho administrativo, ¿cierto? En el derecho administrativo el énfasis está puesto siempre en este principio antiguo del derecho público que solo se puede realizar o se puede ejecutar aquello que está permitido. Por lo tanto, cuando hablamos de los bienes fiscales, que son los bienes cuya propiedad pertenece a toda la nación, pero el uso es de la persona jurídica fisco. Y ahí hablamos, yo siempre digo, el alumno no puede usar ni un lápiz para su uso personal cuando es un bien fiscal, porque solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido.
En los bienes nacionales de uso público también hay propiedad de toda la nación. La diferencia está que el uso es para toda la nación, como las playas, las casas. Las playas, dije. Eso es algo nuevo, es un híbrido entre playa y calle. Ay, ay, ay. Ahí en el 594 encuentran la definición de playa, tan importante, eh, que suele ser para nosotros los chilenos, sobre todo en la época estival, ¿cierto? Aunque a mí me gusta también la playa en invierno, para ir a caminar. Es bonito eso. Bien, bien. Aquí hemos hecho una pasada rasante por el lado de las clasificaciones, ¿cierto? Que tiene una profundidad mucho mayor. Pero el punto culminante o el punto que se vuelve después central es, y lo disparamos precisamente, es hablar de la propiedad. La propiedad pasa a ser el principal propiedad o dominio, ¿cierto? El principal bien siempre va a ser un bien incorporal, porque es un derecho en el concepto del código, ¿no? El derecho de dominio es un derecho que constituye una cosa incorporal, pero que se ejerce sobre una cosa corpórea, como dice el 582, ¿cierto? El dominio es un derecho real sobre una cosa corporal. Ya con eso está hablando de la doble visión. El derecho es lo que yo tengo sobre la cosa, pero la cosa que tengo, cuando hablo de dominio, es corporal. Un poco el viejo problema de los romanos y su cosificación, en especial la relación que ellos tenían con el dominio, que no la asociaban a un derecho, sino que la identificaban directamente con la cosa. De ahí que sale este problema de la cosificación de los derechos, que la pueden ver ahí en los manuales. Pero nosotros vamos a entrar entonces en este punto neurálgico, que es estudiar efectivamente la propiedad con sus características, con sus atributos, con sus facultades, que es tan importante, pero donde ustedes pasaron por allí estudiando un tema que es la esencia de la transferencia y la transmisibilidad de los bienes en Chile, que es estudiar los modos de adquirir. Los modos de adquirir esta propiedad, que la propia Constitución en el 19, número 24, establece que solo la ley puede establecer el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad. Hay un principio de reserva legal del modo. En una pregunta que siempre se le hace al alumno de grado, ¿pueden los particulares crear un modo de adquirir? No pueden. No pueden porque los modos solo los puede crear la ley. Y esa ley, para el caso nuestro, obviamente, es el Código Civil, que en su artículo 588 nos menciona a los modos de adquirir que nosotros ya todos conocemos, de ocupación, accesión, tradición, prescripción, sucesión por causa de muerte y, por supuesto, la ley, que siempre todo lo puede, ¿cierto? La ley le permite adquirir el dominio. Por eso tenemos allí la expropiación regulada expresamente en el artículo 19, número 24, que tuvo diferencias sustanciales con la Constitución del 25, en lo que se conoce con los procesos expropiatorios, y que ustedes, por supuesto, los han estudiado muy, muy bien. Bueno, nosotros entonces nos vamos a enfocar en fundamentalmente para este estudio más comprimido, aquí, tradición y prescripción, porque si bien no despreciamos en lo absoluto lo que son los otros modos de adquirir, yo he dicho que, por ejemplo, hoy día uno de los modos de adquirir conflictivo en todo el tema de la pesca artesanal en Chile es la ocupación. El problema del cambio climático y las sequías, cómo han favorecido hoy día, por ejemplo, la accesión de inmueble a inmueble al secarse los ríos y las lagunas. Y quién sabe qué más va a seguir todavía afectando a nuestro país.
Y la sucesión como modo de adquirir, ustedes saben que lo dejamos para el último de las asignaturas que vamos a hacer en este curso de seminario que nos recuerda lo que hemos visto a lo largo de estos años. Bien, bueno, sirva entonces esta como una clase inicial sobre este punto a estudiar. Yo voy a mandar las preguntas relevantes que debemos manejar y vamos a empezar entonces nuestra segunda ronda de talleres, ¿ya? Sobre todo antes que llegue las fiestas de la patria, porque durante las fiestas de la patria, aunque yo sé que todos nos vamos a quedar en casa y no vamos a ir a ningún lado, nos vamos a sacrificar este 18 por hacer un 18 seguro. ¿Ah? Sé que han echado de menos, yo por ahí recibí, mi hermano me llamaba en la mañana, que ya dice que no lo veo yo desde marzo de este año. A veces con esto de las redes sociales como que uno pierde conciencia de que en verdad no los ha visto. Como se acostumbra a verlos por estos sistemas, pero no se da cuenta que en verdad hace falta la piel. Los chilenos somos muy de piel, muy de abrazarnos, ¿cierto? Pero por ahora vamos a tener que seguir cuidándonos. Bien, pues, estimadísimos futuras abogadas y futuros abogados, a estudiar estas preguntas que vamos a enviar y queda abierto entonces para este viernes y jueves para aquellos que quieran presentarse al taller, ¿ya? De este taller les voy a dar las horas. Este jueves puede ser a las 4:30. No, puede ser a las 4 y puede ser a las 5. Y el viernes puede ser a las 5. ¿Ya? Así que todos aquellos que quieran inscribirse, yo los selecciono por orden de ingreso de los correos. Bien. Eso es todo por hoy. Como dice nuestra buena amiga, la doctora Polo, edúquese lo más que pueda. Y que Dios nos ampare, ¿cierto? Eso es muy sencillo, porque para la situación que estamos viviendo necesitamos, al menos los que creemos, necesitamos mucho el amparo de Dios. Así que a cuidarse, pues. Nos estamos viendo. Chau, chau.